Pues nunca me había preguntado si esto puede ser así. Sí que reconozco haber tenido facilidad para inventar historias desde niño. Era de esos niños que sí, que de cualquier tontada sacaban una historia con personajes y que hacía mucha gracia a los adultos, ¿no? Con mis ocurrencias. Sin embargo, yo no he tenido nunca vocación de escritor. Es decir, que yo decidí, siendo ya bastante mayor, que me iba a dedicar a esto de escribir porque tenía facilidad para ello. Y acabas pensando que, bueno, que lo de escribir es un oficio, que es algo que se aprende, que es algo que mejora con el trabajo, ¿no? Que cuanto más escribes, pues mejor te sale. Y cuantas más ideas sacas de la cabeza, más ideas se te ocurren. Es decir, que también la imaginación es algo que, como todas las capacidades intelectuales, pues mejora con el uso. Pero ahora que me preguntas tú esto, pues posiblemente sí que haya una cierta componente innata que, bueno, pues no sé, pues quizá genéticamente, quizá por el ambiente de los primeros años. Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde había muchos libros. No había libros juveniles, que en aquel momento no se habían inventado, los pocos libros infantiles que había, pues eran cuentos clásicos y demás, pero bueno, me permitía a mí explorar entre las cosas que tenía mi padre por aquellos autores más asequibles. Y seguramente ese ambiente que yo viví, mis dos padres eran muy buenos lectores, sobre todo mi padre, pues seguramente ese ambiente también influyó en la capacidad que yo pueda tener de imaginar y sobre todo de contar historias. Que yo creo que el oficio del escritor no es tanto el de inventar buenas historias como el de contarlas bien. La misma historia contada por una persona o por otra, ya sabéis que puede variar absolutamente. Y entonces el oficio que yo creo que se adquiere es el de eso, el de aprender a cómo contar de la manera más atractiva las historias, sean buenas, malas o regulares, que se te van ocurriendo. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que para mí escribir para niños es mucho más difícil que escribir para chavales, para mayores. De hecho, cuando yo escribo para adolescentes, escribo como si escribiera para mayores y por lo tanto me resulta fácil, no tengo que ponerme ninguna limitación. Cuando escribes para niños, y sobre todo cuanto más jóvenes son los niños, más dificultades hay. Yo creo que no tanto en cuanto a las historias como en cuanto a la forma de contarlas y digamos, al uso del lenguaje. Es decir, a mí los editores reconozco que me corrigen mucho los textos que escribo para niños muy pequeños, pues eso, porque tiendo a poner frases muy largas, palabras muy complicadas, y ellos son los que te dicen, no, no, esto está mucho más limitado de lo que haces. En cuanto a los recursos que yo utilizo, en realidad utilizo los mismos que utilizo para los mayores, es decir, sobre todo el humor. Si hay algo que define casi toda mi literatura es que en mayor o menor medida el humor tal como yo lo entiendo, claro, esto es algo muy personal, está presente en prácticamente todos mis libros. Bueno, ese humor también intento trasladarlo a los cuentos infantiles. No sé si con la misma eficacia que cuando escribo para adolescentes o para mayores, que ahí estoy mucho más seguro de que, en fin, las cosas que a mí me hacen gracia, intuyo que les van a hacer gracia también a los lectores. En el caso de los niños no es así. Y luego una característica que yo siempre tengo en cuenta, cuando escribo para niños muy pequeños, siempre pongo algunas cosas, generalmente pues, o gags, pequeños chistes o situaciones divertidas, que sé que los niños no van a entender, pero los adultos sí. Porque, claro, sobre todo en edades muy tempranas, yo sé que muchos de esos libros se van a leer en común entre padres e hijos, o los padres se lo van a leer a los niños y no tanto los niños por sí mismos. Y entonces dejarle algunas perlas para que los padres sonrían o se rían directamente, aunque sus hijos todavía no estén en edad de disfrutar de ello, es una cosa que yo hago y además lo llevo a gala, ¿eh?